presupuesto y el trabajo diario que hay en la administración. Mire, yo le puedo decir, don Gregorio, que no tengo una bolita mágica para ver lo que va a pasar, pero sí tengo un presupuesto real delante y el 31 de marzo, o sea, el tiempo pondrá sus palabras en el lugar adecuado. Vale. Tiene la palabra la señorita Teresa Alcalde. Gracias. Fui anotando, cuando iban expresando sus opiniones, Coalición Canaria, fui anotando aspectos que considero que tienen que ser clarificados. Lo primero es decir que considero, no siento para nada, hablo por mí en primera persona, cada compañero lo expresará, pero con el trabajo que se ha realizado, creo que para nada eso de presupuestos inflados y nefastos para Fuencaliente, yo creo que nada que ver. Y después varios aspectos, algunas cosas que ha dicho el portavoz de coalición y otra el señor Gregorio. Vamos a ver, el otro día en la comisión estábamos hablando y contrastando información. Me fuiste a hacer un ruego, después no lo dijiste y después yo te pedí que me lo dijeras y tú decidiste no decírmelo. Entonces, de esa realidad, decir que yo no quise la sugerencia, creo que no es decir la verdad. ¿Vale? Sí, yo creo que soy una persona bastante honesta, digo la verdad y fue tal como yo lo he relatado. Yo si tú lo percibes de otra manera, yo lo percibí así. Yo creo que en todo... Bueno, Víctor, no estoy para nada de acuerdo en que yo no recibí la sugerencia. En segundo lugar, cuando se comenta que no es solo aumentar la cantidad de dinero a las asociaciones, sino pagarlas, evidentemente. Señor secretario, a día de hoy se le han pagado a las asociaciones las cantidades que se tenía que entregar. Es decir, yo creo que cuando uno hace una manifestación... Perdón, señor secretario, está aquí en la liquidación 2015, hay varias que no percibieron el presupuesto cerrado, están en la liquidación 2015, sí, que no lo percibieron. Si no las percibieron, bien porque no las solicitaron o bien porque no acreditaron mediante facturas el destino de sus fondos. Entonces no podemos pagar porque los responsables son... Pero es que no es lo mismo no poderlas otorgar porque no se entregó la documentación necesaria a decir tranquilamente que no es solo aumentar la cantidad, sino después dársela. Evidentemente, y espera que termine Víctor, que yo te di la palabra y esperen como media hora. Sí, pero ya ibas a interrumpirme. Yo creo que no se puede decir... Yo creo que no se puede decir las manifestaciones así y ya está. Es decir, ¿qué argumento tienen ustedes para decir que no se les está pagando a las asociaciones? Yo no he dicho eso exactamente. Yo he dicho que no se está pagando, he dicho. A tu palabra, aquí se torna el contexto, a tu palabra de que se había hecho un gran trabajo, se había puesto, no sé si está en contacto o cómo fue la expresión exactamente, que usaste anteriormente, que había hecho un gran trabajo con las asociaciones. Yo lo que he dicho es, a ese trabajo que añadir, que no solo es hacerlo, sino también, ha dicho localizado o contactado con ellos para el tema del registro, ¿no? ¿Cierto? ¿Cómo? Sí. Para el registro. Las que no estaban registradas, que estuvieran registradas con todos los beneplácitos de la ley. ¿Sí? Porque a la vez que se hace ese trabajo, también es una labor que se puede hacer, contratar con ellos, ayudarlos con la documentación. No son exactamente eso, perdone que interrumpa. Yo tenía la palabra, me gustaría terminar de plantear lo que yo iba a plantear. Un ruego, que hable cada vez, que luego es imposible un ruego que solo hable uno, que sea. Pediría poder terminar el planteamiento. Pediría poder terminar el planteamiento. El tema, lo que yo manifesté de las asociaciones es que había grupos de personas que estaban ya funcionando como asociaciones pero no estaban registradas y se hizo un trabajo de explicarles la importancia de registrarse para poder ser tratadas como asociaciones legales y por lo tanto poderlas incluir en presupuesto. Asociaciones de colectivos concretos que querían configurarse como asociación en las que en todo el momento desde la Agencia de Desarrollo Local se les asesoró con la documentación necesaria, se les trasladó la documentación para el registro de asociaciones y se hizo un trabajo, creo que de tú a tú, con las asociaciones para potenciar no solo la creación de las asociaciones, sino que éstas se vieran beneficiadas después de las subvenciones. Entonces, yo creo que no refleja la realidad
lo que el portavoz de Coalición Canaria manifestó cuando habló cuando comentó el tema de las asociaciones, de que hay que pagarles. Evidentemente, si el grupo de gobierno está planteando un aumento para el pago de las asociaciones y si la corporación nos apoya para la aprobación de los presupuestos, eso quiere decir que nos vamos a comprometer a que el pago se realice, que tampoco entiendo por qué esa manifestación, y creo que hay que argumentarla. Lo de presentar los presupuestos tarde yo creo que está más que dicho y asumido, y es verdad que en muchas ocasiones lo planteábamos, pero yo creo que no es solo decir que es tarde, sino que hay matices de los planteamientos que estaban diciendo Coalición Canaria hace un momentito. Eso de con falta de tiempo para trabajar, a mí me gustaría hacer la reflexión siguiente. En los 8 años de oposición, nosotros en ningún momento recibimos con tanto tiempo, como ustedes lo han hecho, el borrador de los presupuestos. En ningún momento de los 4 años. Y no estoy hablando, bueno, y podría hablar de los 8 que estuvieron, pero me voy a limitar a hablar de los 4 años donde yo fui portavoz. En su momento, y lo dijimos en la comisión, se les entregó, y no recuerdo en ningún momento una comisión informativa para trabajar los presupuestos tan a conciencia, mejorable por supuesto, pero en mi vivencia como oposición nunca hubo una comisión informativa donde se trabajara tan largo y tan detenidamente los presupuestos. Entonces yo creo que eso hay que decirlo y hay que tenerlo en cuenta. Y lo de la deferencia con si se puede, no lo extiendas al grupo de gobierno. Lo dije yo en su momento en la comisión, lo manifesté yo, además así lo dije, yo a nivel personal y como portavoz, pero no lo hice extensible al grupo de gobierno. Yo no lo hice extensible al grupo de gobierno, dije yo como portavoz, yo personalmente digo o quiero decir, y lo que dije fue lo siguiente: entiendo que hay que trabajarlo y hay que entregar con tiempo y forma los presupuestos, la documentación a Coalición Canaria. Entiendo que cada vez mejor debemos trabajarlos de manera profunda para que se entiendan las cantidades y las cantidades asignadas y el planteamiento de los criterios, pero también entiendo que si se puede, ha sido el grupo político que nos ha apoyado en la toma de posesión para que el actual grupo de gobierno esté pudiendo llevar su labor. O sea, esas fueron mis palabras. No estaba diciendo que consideraba oportuno hacer una diferencia, sino que consideraba que con si se puede había que tener una coordinación concreta por la realidad y por la situación, el cómo han sido las cosas, sin ánimo de decir que la documentación debe llegar y la comisión informativa, y si solicitan reuniones tenemos que estar dispuestos a estar abiertos y a disposición de los planteamientos que Coalición Canaria nos quiera aportar. Solo una cosa porque se nos nombró. Perdón. Solo una cosa porque como se hizo Sí, pero no importa, Víctor, que... Sí, es muy corto, porque se hizo referencia a si se puede. Con lo de la deferencia, nosotros en ningún momento pretendemos ninguna deferencia, y las reuniones de los presupuestos no fueron de trabajo, fueron reuniones informativas, y a todas las que asistimos, siempre alguno de los miembros de Si se puede, preguntó de forma explícita porque no estaba, si se había invitado a participar al grupo político de Coalición Canaria, y bueno, lo dijimos en la comisión informativa, pero para que conste de acta, nosotros no pretendemos ninguna deferencia, además entendemos otra manera del tema del trabajo de los presupuestos. Gracias. Voy a empezar por el final, con el tema de deferencia. No nos molesta ni nos preocupa, que lo dijiste, o lo dijo usted, pero bueno, lo dijo usted, no matizó que era ninguna coordinación concreta, sino que era una diferencia que tenían por el apoyo de su socio de investidura, etcétera, etcétera, etcétera. No mencionó que fue una opinión personal, lo recuerdo perfectamente. De hecho, intervino el señor alcalde para matizar que no había ninguna diferencia
así lo digo, pero que, bueno, no sé si es la realidad, que no había ninguna diferencia en relación a lo que era el envío de documentación, que era igual para todos, pero que sí había una diferencia con el concejal, o sea, lo manifestó tanto usted como el señor alcalde. Palabras que fueron dichas aquí en la comisión. O sea, que no me digan que no. Sobre la comisión informativa, Yo no he dicho que no, Víctor. acabas de decir ahora mismo que no, que fue una cosa personal tuya. Yo, Y creo que bueno, lo que tú, como el el alcalde acta, en la mesa aquí, y yo digo al alcalde como el alcalde también. Las interpretaciones pueden ser las que son. el acta se me la reflejada lo que hemos dicho. Yo creo recordar muy a conciencia que dije yo como portavoz, yo, cuando hablas en primera persona, no lo estás haciendo extensible al grupo de gobierno, pero el alcalde le explicará. Yo lo que sí es verdad que en ningún momento hemos negado que hemos trabajado de manera diferenciada con si se puede, aún si se puede solicitándonos, que eso lo dije en la comisión, lo ha dicho Eduardo y lo vuelvo a decir otra vez para que quede constancia en el pleno, aún siendo solicitado o planteado por si se puede en las reuniones que ellos entendían que Coalición Canaria también tenían que estar en esas reuniones, pero que el planteamiento en este año del grupo de gobierno ha sido este. Bien. Sobre, bueno, dicho está, fue así y veremos el acta de la comisión. Sobre la comisión informativa, de que no se ha trabajado nunca en una comisión informativa, que ha mencionado usted como que tan a fondo, tan fantástico como la del otro día, decirle que todos los años, yo creo que no solo estos 4 pasados, como usted mencionaba, los 4 anteriores, sino que yo supongo que debe ir para atrás todas las legislaturas, en todas las legislaturas, los presupuestos se trabajan en comisión. Se trabajan en comisión, Se pero trabaja no en a comisión, Por conciencia. favor, señorita. Lo de la conciencia no es tan subjetivo. Vamos a ver, se trabaja en la comisión, se convoca en la comisión y depende de las aportaciones, sugerencias o de lo que se dilate el tiempo. Si la comisión del otro día dura 4 horas porque me tienen 1 hora plantado para empezar la comisión, porque se hacen 5 recesos, etcétera, etcétera, hombre, se dilata más. Sí, se dilata más, bueno, 5 o 4. Un receso. No, sí. perdona. No, 5 tampoco. Cuatro. Vamos a poner esto, Es decir, lo de conciencia es tan subjetivo, es decir, conciencia es el que. ¿Por qué? Porque lo trabajan ustedes, porque lo trabajan los concejales que están aquí, que son muy subjetivos. Todos los años hay una comisión informativa que procede, previa al pleno, se celebra y se trabaja, más o menos, según las aportaciones que se quieran realizar. Yo no veo esa forma de cuando la comisión la convoco yo, es estupenda, y cuando la convoca otro, no se trabaja a conciencia. Pues no es un razonamiento para nada objetivo. Sí, lo que hemos intentado. Sobre las asociaciones, lo que quise decir fue, y lo dije, que lo manifiesto, lo matizo con otras palabras, a ver si ahora lo comprendemos, si no quería zanjar ese pequeño debate, porque no fue sino una pequeña presentación que quise hacer, sobre las asociaciones, y que ya que se ha hecho, o se manifiesta por parte de ustedes, que se ha hecho ese trabajo de ponerse en contacto con las asociaciones, de explicarles, de ayudarlas con el registro, etcétera, etcétera, se les debe ayudar igualmente con su documentación para percibir la subvención, los pagos, porque vemos aquí, hay varios militares que no lo percibieron. Evidentemente, tiene que ser por alguno de los motivos que ha dicho el secretario, eso está claro, pero no lo que he cuestionado, o no lo han pedido, o no lo han justificado, pero hay que ir más allá, no lo han pedido porque no se les informó poco, no lo han justificado porque, bueno, que igual que se les ayudó, se les trabajó para incluirlas en el registro de asociaciones, se puede trabajar para colaborar con ellos en la documentación para los pagos, porque se han quedado bastante sin cobrar. No era nada más sino eso. Y sobre el retraso, pues nosotros tenemos lo mismo, matizado el tema del retraso, y para nosotros no es para nada justificable 7, casi 8 meses de retraso. No tiene ninguna justificación. Quiero terminar la intervención nuestra puntualizando, porque el debate seguido por unos derroteros que al final no clarifican bien la posición que tenemos. Digo, son los presupuestos malos, llegan tarde y malos. Son unos presupuestos malos para los intereses de los vecinos, son unos presupuestos malos para los pequeños empresarios del municipio, ya que contempla el capítulo de inversiones muy poca inversión, y son malos para los desempleados, porque en cuanto le contar el presupuesto de plan de empleo, para un municipio como nuestro, el porcentaje elevado de desempleados que tiene, no ayuda en nada a generar empleo en el municipio. Punto, eso es lo que queremos que quede claro.